El mito nos dice que fue un conquistador. La historia nos cuenta que destruyó un imperio con un puñado de hombres. Pero la verdad es mucho más inquietante. ¿Y si te dijera que su mayor victoria no fue contra los aztecas, sino contra su propia tripulación? La historia no se escribe con espada. Se escribe con decisiones de las que no hay retorno. Si buscas una versión cómoda, este no es tu lugar. Pero si quieres entender cómo un hombre común se convirtió en una pesadilla para un imperio, quédate. Porque cuando termine este video, no verás la conquista de México de la misma manera. Si te interesa entender a las figuras históricas más allá del relato escolar, suscríbete ahora. Aquí analizamos huellas, no monumentos. Año 1519. Cuba es solo una escala, un puerto olvidado en el mapa del Imperio Español. Y Hernán Cortés, un hombre que se niega a ser un simple funcionario de segundo nivel. Su vida hasta ese momento había sido una sucesión de esperas. Estudios de leyes que no terminaban de encajar con su ambición. Aventuras que prometían gloria pero entregaban solo migajas. Cortés no era un soldado ignorante. Era un hombre con formación legal, estratégico, cínico en sus cálculos. Entendía cómo funcionaban las leyes y cómo romperlas para su beneficio. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, desconfiaba de él. Le dio el mando de la expedición, pero luego intentó retirárselo. Ese fue el error más grande de Velázquez, porque Cortés ya no estaba jugando a las reglas de la política colonial. Cortés estaba jugando a la historia. El 18 de febrero de 1519, desobedece las órdenes oficiales. Parte hacia lo desconocido. No es una rebelión. Es un secuestro de su propio destino. Imagínalo en el barco. Rumbo a México. ¿Qué pasaba por su cabeza? Miedo. Duda. No. Calculaba riesgos. El riesgo de volver a Cuba era el fracaso total. El riesgo de avanzar hacia el continente era la muerte probable. Y él eligió la muerte probable sobre el fracaso seguro. Eso define al hombre. No es valentía romántica. Es una apuesta existencial de todo o nada. Al llegar a las costas, surge el mito más famoso: quemar las naves. Pero seamos precisos. No fue solo un acto de valentía emocional. Fue un acto de manipulación psicológica brillante. Si los barcos estaban ahí, el regreso era una opción. Y si el regreso era una opción, los hombres dudarían. Se quejarían. Se rebelarían ante la primera dificultad. Al inutilizar la flota, Cortés eliminó el miedo a la deserción, pero sembró algo más fuerte: el miedo a la muerte colectiva. Ahora, el enemigo no era solo el imperio azteca. El enemigo era la falta de salida. Esa es la mente de un arquitecto del caos. Él no quería hombres que lo siguieran por lealtad. Quería hombres que lo siguieran porque no tenían otra opción. Y eso es, psicológicamente, una forma de esclavitud voluntaria. Él tomó una fuerza de hombres descontentos y los convirtió en una máquina de supervivencia. No usó discursos inspiradores baratos. Usó la psicología del miedo convertida en voluntad de conquista. Pero había algo más. Él sabía que 500 hombres no podían derribar una civilización entera. Necesitaba aliados. Necesitaba fisuras. Y ahí es donde su formación legal y su cinismo brillaron. Analizó el mapa político de la región. Vio que el imperio azteca tenía enemigos internos. Tribus cansadas de pagar tributos. Pueblos cansados de ser sacrificados. Cortés no llegó como conquistador único. Llegó como el catalizador de un odio que ya existía. Él no inventó la guerra. Él capitalizó el resentimiento. Y eso, para la historia oficial,
Es un detalle incómodo, porque preferimos el mito del guerrero solitario. Pero la realidad es que Cortés fue un maestro de la diplomacia manipuladora. Entendía las jerarquías, entendía las promesas vacías, entendía que, en política, no importa la verdad, sino la percepción de poder. Cada paso hacia Tenochtitlán era un paso calculado. Cada alianza era una moneda de cambio. Cada palabra hacia los pueblos originarios era una trampa tejida con precisión de abogado. No era un héroe de leyenda. Era un ajedrecista jugando con vidas humanas en un tablero que él mismo estaba construyendo. Y sus hombres, viendo esa determinación, a veces cínica, a veces cruel, pero siempre efectiva, empezaron a temerle tanto como a los guerreros aztecas. Porque Cortés no era un líder que buscaba amor. Era un líder que buscaba obediencia. Y el miedo, en el campo de batalla, es mucho más predecible que la lealtad. Estábamos ante un hombre que había quemado su pasado en Cuba. Había quemado sus naves en la playa. Y ahora se disponía a quemar un imperio. Pero antes de llegar al corazón del conflicto, debemos entender lo que realmente significaba ese poder para él. ¿Era sed de oro? ¿O era la necesidad de probarse a sí mismo que podía ser más grande que cualquier rey de España? Porque la ambición, cuando se cruza con la oportunidad histórica, se convierte en una fuerza imparable. Y la historia de la humanidad está escrita por personas que, al igual que Cortés, no aceptaron el lugar que el mundo les había asignado. Tenochtitlán no era una ciudad, era un espejismo de piedra y agua, en medio del valle. Cuando los españoles la vieron por primera vez, creyeron estar en un sueño. Pero para Hernán Cortés, no era un sueño. Era una presa. Imagina el momento en que dos hombres, que se consideraban dioses, se miraron a los ojos. Moctezuma II, el emperador que gobernaba, con el terror y la fe. Y Cortés, el extranjero que había quemado su pasado para robarse un futuro. Muchos dicen que Moctezuma fue débil, que creía que Cortés era el regreso del dios Quetzalcóatl. Pero la verdad es más oscura. Fue una guerra de nervios. Una partida de ajedrez donde el tablero era la vida de miles de personas. Si este análisis está cambiando tu perspectiva sobre quién era realmente el cazador y quién la presa, suscríbete. No dejes que el algoritmo decida qué parte de la historia debes conocer. Forma parte de esta comunidad y toma el control de tu propia visión. Cortés entró en la ciudad no como un conquistador, sino como un invitado peligroso. Se instaló en el corazón del palacio. Observó, analizó las grietas del poder azteca, y entonces hizo lo impensable. Secuestró al emperador en su propio hogar. Eso no fue un acto de guerra. Fue un acto de audacia criminal. Cortés entendía que para destruir un cuerpo, primero hay que cortar la cabeza. Mantuvo a Moctezuma como un títere, una sombra de lo que fue. Y mientras tanto, sus hombres empezaron a saquear el oro. Ese metal amarillo que, según Cortés, era la única medicina para una enfermedad del corazón, que solo los españoles padecían. Pero el exceso de ambición siempre tiene un precio. Ese precio se pagó con sangre en la oscuridad. La tensión en la ciudad estalló. Moctezuma, el gran emperador, murió apedreado por su propio pueblo, cansado de verlo humillarse ante los extranjeros. Cortés había perdido su escudo humano. La noche del 30 de junio de 1520, la ciudad de Agua se convirtió en una trampa mortal. La noche triste. Imagínalo. Lluvia torrencial. Gritos de guerra en la oscuridad. Españoles intentando huir cargados de oro que los hundía en los canales. Muchos murieron no por la espada, sino por su propia codicia, ahogados por el metal que tanto ansiaban. Cortés vio morir a sus amigos. Vio cómo su sueño de gloria se
desvanecía entre el barro y la sangre. Dicen que lloró al pie de un ahuehuete, pero lloraba por sus hombres, o lloraba por su poder perdido. Ese es el momento en que el mito del invencible se rompe. Aquí vemos al hombre, derrotado, solo, en medio de la noche, rodeado de ruinas. Pero es aquí donde la verdad debe ser clara. Cortés no se rindió. Un hombre común habría regresado a la costa y pedido perdón. Él no. Él usó su derrota como combustible. Se retiró a Tlaxcala, reagrupó a sus aliados indígenas y planeó lo imposible. Construyó barcos en las montañas. Sí, barcos en las montañas, para transportarlos por piezas hasta el lago. No era un héroe romántico. Era un hombre que se negaba a aceptar que el mundo podía decirle no. Y esa obsesión es lo que lo vuelve aterrador. Cortés no buscaba la paz. Buscaba la capitulación total. El asedio de Tenochtitlán que siguió no fue una batalla épica. Fue una carnicería lenta. Hambra, sed, virula. Cortés no solo usó la espada, usó el tiempo y la miseria como armas. Él no solo quería ganar, quería que no quedara nada del mundo que se atrevió a resistirle, porque la huella que él quería dejar no era un rastro, era una cicatriz. Y esa cicatriz, siglos después, todavía duele en el alma de México. Pero antes de ver cómo esa cicatriz se convirtió en un imperio, debemos preguntarnos, ¿a qué costo se construye una leyenda? Y más importante aún, ¿qué queda del hombre cuando el símbolo lo devora por completo? La caída de Tenochtitlán no fue el final de la historia. Fue el nacimiento de un mundo que no pidió permiso para existir. Cortés, sobre las ruinas de los templos aztecas, comenzó a construir una nueva capital. Pero el poder, una vez alcanzado, suele volverse contra quien lo ostenta. A pesar de haber entregado un imperio a la corona española, Cortés nunca recibió el reconocimiento que su ego exigía. Pasó sus últimos años en España, envuelto en juicios, deudas y el olvido relativo de una corte que ya no lo necesitaba. ¿Fue un héroe que extendió la fe y la civilización? ¿O fue el arquitecto de un genocidio que borró siglos de cultura? La respuesta depende de quién cuente la historia. En España, muchos lo ven como él, símbolo de la audacia y el honor. En México, su nombre es una cicatriz que la mayoría prefiere no tocar. No hay estatuas de Cortés en las plazas principales de la tierra que conquistó. Su huella no es un monumento de mármol. Es una huella de sangre y mestizaje. Él no solo conquistó un territorio, él creó una nueva identidad a través del caos. Y esa es la verdad más agresiva de todas. México, tal como lo conocemos hoy, nació del choque violento entre el acero de Cortés y la piedra de Moctezuma. Antes de cerrar este capítulo, si esta reflexión te aportó claridad sobre el hombre detrás del mito, forma parte de esta comunidad. Aquí no buscamos aplausos. Buscamos comprensión profunda. Suscríbete y ayúdanos a seguir analizando las sombras que la historia intentó ocultar. Porque la muerte no es el final. El olvido sí lo es. Si hoy Hernán Cortés fuera representado en un altar simbólico, no tendría una corona de oro puro. Tendría un puñado de cenizas de los barcos que hundió, una máscara de obsidiana rota en 1000 pedazos, un casco de acero oxidado por el tiempo y la sal, y una pluma mojada en sangre con la que firmó el destino de un continente, no para condenarlo, no para glorificarlo, sino para recordar algo esencial. Toda huella deja sombra, y entender la sombra es la única forma de madurar como sociedad.
La historia no necesita héroes perfectos. Necesita memoria. Esto fue la huella que dejaron